niña, por ser mujer también, sin duda. Correcto. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, y vamos a hablar con Veronique Henry, que es directora país del Plan Internacional Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Perla, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Verónica, háblanos un poco sobre estas cifras que nos preocupan. Entiendo que ustedes han hecho una encuesta y hay datos interesantes que compartir con nuestro público. Efectivamente, como ya lo mencionaron, el 11 de octubre, el domingo, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Niña. Es un día que se instauró en el año 2012 por parte de las Naciones Unidas a raíz de una petición de plan internacional para justamente ir visibilizando en el mundo las brechas de género y todas las desigualdades que estaban sufriendo las niñas en el mundo. Es por eso que esta semana hemos lanzado un informe mundial, un estudio, el lunes lo hemos lanzado, sobre el estado de la violencia en línea para las niñas. Para esto hemos entrevistado 14.000 niñas de 22 países, y de estas 14.000 niñas, el 58% a nivel mundial ha manifestado haber sido víctima de acoso o abuso en línea, es decir, utilizando Internet. Entonces, eso es una cifra sumamente preocupante. ¿En qué, es la y en América Latina es aún más alto, porque sube un poquito, es el 60% de las niñas que hemos entrevistado en América. Perdón, ¿cuándo se ha realizado el estudio? Pregunto porque entiendo que esto debe haber subido con la pandemia y la mayor utilización de estas tecnologías, ¿no? Sí, se ha realizado justamente estos últimos meses. Entonces, obviamente, las cifras se han incrementado bastante en todos los países. Las niñas actualmente pasan horas en Internet, primero porque tienen que estudiar varias horas al día, y segundo porque también ya no hay vida social como tenían los adolescentes antes, no pueden salir prácticamente. Entonces hacen su vida social en Internet y están prácticamente conectados día y noche en las redes sociales, en comunicación con gente que no conocen muchas veces. En muchos de los casos establecen vínculos, relaciones virtuales con personas que son desconocidas. Falsas, seguramente también, ¿no? Gente que se hace pasar como menor de edad, ¿no? Ahora, yo me pregunto, aterrizando un poco el tema hacia nuestro país, ¿cómo poder judicializar o iniciar un proceso, una denuncia sobre este tema? ¿Es sencillo? ¿Es fácil? ¿Basta con la sola denuncia de la niña o de pronto de sus padres? Decir, mi hija está siendo víctima de esto. Porque claro, a veces muchos de estos casos no se denuncian, no se cuentan, porque sabemos cómo es el sistema de justicia en nuestro país. Es bastante lento, bastante burocrático, y lamentablemente no todos los representantes de la justicia hacen bien su trabajo, ¿no? Entonces hay más bien un ánimo de no denunciar para evitarnos un problema, porque no es fácil. O una exposición también, ¿no? O una es triste. Totalmente. Sí, existe en el Perú la línea 100 del Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, que funciona no solamente para violencia física, pero también para violencia online. Entonces eso ya es un buen inicio. También la violencia online es un delito. Todas estas modalidades constituyen unos delitos según la legislación. Entonces, efectivamente se puede denunciar. Ahora, que haya todavía muchas debilidades en el sistema de justicia, es cierto, ¿no? Y eso se está también trabajando. Esta tarde tuvimos un diálogo abierto entre adolescentes de los proyectos de Plan Internacional con la ministra de Justicia, con representantes del MIMP y también de la Fiscalía y del Ministerio de Educación, y se han comprometido justamente a trabajar todo el tema de información, sensibilización de las niñas, los niños, las familias, etcétera, en el caso del Minedu, de la comunidad educativa, los docentes, y la Fiscalía se ha comprometido a crear unas fiscalías especializadas para estos delitos, especializadas. Y se comprometieron también a sensibilizar y capacitar a sus funcionarios y funcionarias. ¿Te refieres es un paso.
Claro, fiscalías especializadas para delitos de acoso sexual por internet o para... De ciberdelito en general. Ciberdelito. Sí. Que abarcan todos estos delitos, obviamente. ¿Y cuáles son estas deficiencias del sistema de justicia que ustedes han podido advertir o hacer llegar a las autoridades que en este momento están en los puestos claves y que son quienes tienen que promover el cambio? El cambio empieza ya, de lo contrario vamos a seguir arrastrando los mismos problemas de siempre. Yo creo que las deficiencias del sistema de justicia son las mismas que conocemos ya del sistema de justicia, no mucha lentitud, a veces poca especialización de los funcionarios del sistema de justicia. Todas estas cosas están siendo trabajajadas y hay muy buen compromiso y voluntad de estas instituciones. Realmente eso anima mucho también. Pero quizás hay que empezar por la misma denuncia. ¿Y por qué pocos casos se denuncian? Porque la violencia también está normalizada. Entonces, estamos en el Perú y en general en América Latina en un contexto donde hay violencia. Había violencia antes, física, doméstica y todo, callejera también. Pero ahora esta violencia en gran parte se ha trasladado a las redes sociales y es una violencia normalizada, donde las niñas muchas veces se quedan calladas porque tienen miedo, porque hay extorsión, hay chantaje de parte de la persona, hay amenazas. Entonces todo esto también hace que muchas veces no quieren contar ni a los adultos ni a sus padres y es muy difícil. No olvidemos, si me permite por favor, no olvidemos el machismo. Quisiera hacer una pregunta, incluso la violencia que viene desde en la casa, ¿no? Ahora, hemos hablado obviamente de la condena que tenemos que tener todos contra los abusadores, los acosadores, pero no podemos dejar de lado la negligencia de los padres también, ¿no? Que no están supervisando a los pequeños. Ya no se trata ni siquiera de internet, tratar de cortar las páginas, es poder supervisar qué están haciendo nuestros hijos, ¿no? O nuestras hijas. Sí. Es sumamente importante informar, formar, sensibilizar, concientizar a los padres y madres de familia y a toda la sociedad en general, porque claro, no podemos ya dejar los niños y las niñas solos en internet, contiene mucho riesgo y muchas veces los padres no se enteran de qué están haciendo sus hijos durante tantas horas. Sin duda. Entonces definitivamente hay que hacerlo así. Y también hay que trabajar con las empresas de redes sociales también. Hay que trabajar mucho con Facebook, Instagram, que son las más grandes, las que más las niñas utilizan. Y para eso, por ejemplo, las niñas en el marco de nuestra campaña, que es Conectadas y Seguras, justamente, han hecho una carta abierta que se han enviado, la han redactado entre varias niñas de distintos países del mundo. Y el lunes ya lo han hecho público, esta carta, y la han enviado a Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, y ahí es donde piden protección, garantías y seguridad para ellas. Esta carta la pueden firmar, también pueden ingresar a conectadasyseguras.p o en nuestra web, planinternacional.org.p, y ahí cualquier persona puede firmar esta carta abierta y compartirla, difundirla. Entonces la idea es hacer presión también con estas empresas de redes sociales para que pongan, que fortalezcan más bien mecanismos de control, de vigilancia, de seguridad. Verónica, me gustaría referirme a justamente unas cifras que me parecen importantes. 1 de cada 5 niñas expuestas a acoso quedan sintiéndose físicamente inseguras, el 22%. 39% pierden la autoestima o la confianza en sí mismas. 38% se sienten estresadas mental o emocionalmente y 18% tienen problemas en la escuela. Qué importante es creerle a una niña o a un niño que está denunciando, que está siendo víctima de algún tipo de violencia. Creo que ese también debería ser el mensaje. Los niños... Es sumamente importante, perdón, Perla, que te interrumpe, es sumamente importante también concientizar a los y las adolescentes para que no repiten esto y para que no normalicen la violencia y que también ellos y ellas mismas pueden ser los mismos vigilantes de esta... O sea, si una niña o si un niño de 13, 14 años recibe unas fotos íntimas de una compañera de su salón, no la puede justamente compartir, reírse y compartirla a más. Es que no hay comunicación tampoco, ¿no? Falta comunicación con los padres. Es que ellos y ellas tienen una responsabilidad fuerte y en esto les tenemos que ayudar y informar y sensibilizar.
para que no lo hagan. Ellos mismos pueden ser los que digan, no, esto ya va a parar. Yo esta foto la recibo, la destruyo, no la voy a mandar a nadie más. Correcto. Y además voy a reportar y puedo ayudar a la niña. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Muchas gracias. Es una corresponsabilidad, definitivamente. Sí, muchas gracias a Veronique Henry, directora de País de Plan Internacional, conversando sobre un tema tan importante. Vean ustedes el gran daño que puede causar en la autoestima de una niña o un niño ser víctima, en este caso de violencia por internet o de cualquier tipo de violencia. Entonces es importante que se trabaje desde casa, ¿no?